Buenos días. El día de hoy, siendo viernes 27 de noviembre del 2020, exactamente a las 10:22 de la mañana, daremos inicio a esta clase correspondiente al módulo de Derecho Constitucional y del diplomado de ayudantes judiciales e información jurídica. Para esto, en primer lugar, empezaremos solicitando la intervención de dos de ustedes, en este caso los dos presentes, para la retroalimentación de lo que fue el deber desde el artículo 190 del artículo 200 de la Constitución. Escucho por favor a Jennifer Rea. Buen día, Jennifer. Sí, muy buenos días, doctor. Respecto a la clase anterior que vimos fue sobre los órganos de funcionamiento de la función judicial, que se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. Como órganos autónomos tenemos a la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública. Asimismo, que según el artículo 442 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. También los órganos jurisdiccionales, órganos de gobierno administrativos y disciplinarios, como es el Consejo de la Judicatura. Los órganos auxiliares como la notaría, que según el artículo 6 de la ley notarial, que son los notarios son los funcionarios investidos de la fe pública para autorizar a requerimiento de parte los actos, contratos y documentos determinados en las leyes. También los órganos auxiliares, que son los martilladores judiciales y los depositarios judiciales. Hasta ahí, doctor. Listo, muchas gracias, Jennifer. Mariano me comenta que tiene un problema con el audio y no puede intervenir. Entonces daremos inicio a la clase directamente. Vamos a esperar un tiempo prudencial para que se conecten sus demás compañeros. Sin embargo, esto no ha sucedido, así que, como ya les digo, daremos inicio, ¿no? Vemos entonces en la página 59 del folleto facilitado, encontramos el artículo 201. ¿Qué manifiesta el artículo 201 acerca de la rehabilitación social? ¿No? En primer lugar, a manera de premisa, podemos manifestar que existen dos maneras o dos formas de centros de privación de libertad. En primer lugar, según el artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal, existen los centros de privación de libertad, los centros de privación provisional de libertad, los comúnmente llamados CDPs, en este caso por los servidores públicos policiales y por los abogados, ¿no? Comúnmente llamados CDPs o centros de detención provisional. Es el lugar en el cual permanecerán aquellas personas privadas preventivamente de la libertad, es decir, aquellas personas aprendidas en delito flagrante y que en audiencia de calificación de flagrancia el juzgador considera que para garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal se necesitan más allá de la prisión preventiva. Está más allá de la prisión preventiva, es decir, cualquiera de las medidas cautelares establecidas en el artículo 522, excepto el numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal. El juzgador verá fundamentada esta prisión preventiva cuando concurran los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito del ejercicio público de la acción, elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor claro y preciso, ¿no? Autor claro y preciso en grado de autor o cómplice de la infracción. Asimismo, indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad que se encuentran establecidas en el 522, tal cual puede ser, por ejemplo, el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, la comparecencia periódica al juzgado, el arresto domiciliario, entre otros, son insuficientes para asegurar la presencia del procesado de audiencia y, asimismo, es necesaria la prisión preventiva para el cumplimiento de la pena. Y que se trate, lógicamente, de una infracción sancionada con una pena privativa de libertad de
más de un año. Para esto, para estos casos, se podrá aplicar la prisión preventiva como medida cautelar. Asimismo, en los CDPs también permanecerán aquellas personas con medidas de apremio, es decir, aquellas personas que adeuden más de 2 pensiones alimenticias y que tengan emitida en contra una boleta por parte de un juez autorizado, ¿no? Fue debidamente posesionado en su cargo. Como segunda forma de centro de privación de libertad, encontramos a los centros de rehabilitación social, en donde permanecen las personas a quienes se les ha impuesto una pena privativa de libertad mediante una sentencia ya ejecutoriada, es decir, que han acabado un proceso penal, que han salido en contra en este caso, ¿no? Vale la pena recalcar que los artículos constitucionales que veremos a continuación, desde el artículo 201 para adelante, se tratan específicamente o rigen específicamente a los centros de rehabilitación social, es decir, para las cárceles grandes. Es así que el artículo 201 constitucional tiene una íntima concordancia con el artículo 1 del COIP y con el artículo 52 del COIP referente a las finalidades de la pena, que son la prevención general para la comisión de los delitos, que son también la reparación integral de la víctima y la parte que nos atañe acerca de las personas privadas de libertad, a quienes el Estado garantizará su rehabilitación integral para su posterior reinserción en la sociedad con el fin de evitar la neutralización de las personas como seres sociales productivos en sociedad, ¿no? Refiriéndonos obviamente a los campos académicos, a los campos laborales, entre otros, ¿no? Se evitará la discriminación y la neutralización de las personas como seres sociales en este tipo de situación, para que puedan seguir siendo entes productivos para la sociedad. Sin embargo, o sin perjuicio, del desarrollo progresivo de otros derechos que se puedan cumplir, ¿no? Considerando lógicamente sus necesidades, capacidades y habilidades con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley y trabajar y respetar a los demás, tal cual se establece expresamente en las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 202 de la Constitución, en cambio, cita el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual, según el artículo 672 del COIP, lo define expresamente con estas palabras: es el conjunto de principios, normas, políticas de las constituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral para la ejecución penal. Es decir, es un sistema en el cual se cumplirá o se hará cumplir lo que son las condenas de las personas que han sido condenadas mediante una sentencia ejecutoriada. El sistema contará con un organismo técnico, que es el ente mediante el cual se velará el cumplimiento de sus fines, ¿no? Este organismo técnico se encuentra en las atribuciones del mismo en el artículo 674 del COIP, y son las siguientes. En primer lugar, evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema, ¿no? Se sirve el organismo técnico como un fiscalizador o como un cumplidor, un ente cumplidor de los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Ahora, asimismo, el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en su artículo 2, establece competencias adicionales al organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, de las cuales se deberá hacer especial énfasis en el numeral 6, ¿no? El numeral 6 del artículo 2 del reglamento, ¿no? Referente al diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad a través de los ejes de tratamiento, que lógicamente, según los regímenes cerrados, se tratarán según los regímenes cerrados, régimen semiabierto y régimen abierto. El régimen cerrado es aquel periodo normal de cumplimiento que tiene aquella persona privada de libertad, PPL, dentro de la cárcel sin ningún tipo de novedad, ¿no? Tenemos el régimen semiabierto, donde se manifiesta que aquella persona privada de libertad, PPL, para acceder a este régimen requiere por lo menos el cumplimiento del 60% de la pena, y el resto de la pena se podrá cumplir fuera del centro de privación de libertad, ¿no? Sin embargo, deberán tomarse otras medidas cautelares, como es el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, comparecencia al juzgado, también lo que es el arresto domiciliario, entre otras, según lo disponga el juez, ¿no?
Asimismo, según la última reforma del artículo 698 del COIP, se establece que no podrán acceder a este régimen las personas que hayan vulnerado principios o bienes jurídicos muy importantes para el COIP, bienes jurídicos especialmente protegidos por el COIP, como es la vida, la libertad y la integridad y todo lo que son sus vertientes. En virtud de esto, manifestamos que no se podrán aplicar para delitos de asesinato, para femicidio, para sicariato, para delitos contra la integridad personal, delitos contra la libertad personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, entre otros, ¿no? Entre otros casos puntuales que tal vez no se rigen a bienes jurídicos especialmente importantes, pero que sin embargo pueden afectar a la ciudadanía en general, tal cual puede ser el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, catalogadas sujetas a fiscalización. Asimismo tenemos el régimen semiabierto, que tiende a integrar completamente el entorno, completamente en su entorno al sentenciado, ¿no? Refiriéndonos que esta persona debe haber cumplido el 80% de la pena para que se le pueda ser aplicado, en este caso, el régimen abierto, ¿no? De la misma manera, se establecerán medidas cautelares, como es el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, como es el arresto domiciliario y la comparecencia a juzgado de garantías penitenciarias, ¿no? En el caso de que no se cumplan las medidas impuestas, como uso de dispositivos de vigilancia electrónica o comparecencia, el juez, mejor dicho, podrá revocar de inmediato este régimen abierto y solicitar la aprehensión de aquel PPL, ¿no? De la misma manera no será aplicable a ciertos delitos, los mismos que estábamos revisando hace unos pocos minutos, ¿no? El directorio del organismo técnico de rehabilitación social se encontrará conformado, según el artículo 675 del COIP y artículo 9 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, por máximos delegados o autoridades encargadas en las materias de derechos humanos, salud pública, trabajo, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y defensoría del pueblo. Este directorio se encontrará presidido por el presidente de la República o aquel delegado que el presidente deje, lógicamente dará las veces del presidente en todas las reuniones, ¿no? Asimismo, el organismo técnico dirigirá la contratación de personal en distintas áreas, debidamente calificadas y capaces. Lo hará. Podría compartir sus apuntes si los tuviera en materia aparte con nosotros. Si no, no hay problema. Muchas gracias. Los apuntes los tengo, pero los tengo con mi letra, sinceramente, y no creo que me entiendan, pero pueden ver las clases. Respecto a las clases, ahí se encuentra toda la información, ¿no? No creo que me entiendan, sinceramente, tenía que pasarlo a limpio para poder compartirlo. En todo caso, es una buena observación y la tomaré en cuenta para lo posterior. Listo, Mariana. Proseguimos entonces con las clases, ¿no? Nos encontrábamos así definiendo lo que es el organismo técnico. El organismo técnico dirigirá lo que es la contratación de personal en distintas áreas, debidamente calificados y capaces. Lo hará lógicamente por medio de la unidad por medio del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, la unidad, así se denomina según el COIP, Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, quienes en virtud del artículo 677 del COIP tendrán como funciones seleccionar, formar y cualificar a las y los aspirantes a integrarse como personal del servicio del sistema penitenciario, perfeccionar, actualizar, promover y evaluar de manera constante el personal de los centros de privación de libertad en cualquiera de las áreas penitenciarias y en base a exámenes constantes o periódicos de salud y académicos, ¿no? Según el artículo 203 de la Constitución de la República del Ecuador, se marcan distintas directrices por las cuales se regirá el sistema de rehabilitación social. En el numeral 1 se manifiesta que solamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad mediante sentencia ejecutoriada deberán encontrarse en los centros de privación de libertad, ¿no? O en los centros de rehabilitación social.
siendo estos los únicos lugares donde se pueden retener a los procesados, los únicos lugares autorizados. Cualquier otro lugar, como cuarteles o establecimientos, quedarán terminantemente prohibidos para la privación de libertad de la población civil. Y los funcionarios públicos responsables podrán ser imputados por el delito de privación ilegal de libertad, establecido en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal, y que establece dos posibilidades de este artículo. En primer lugar, en la cual el servidor público policial priva de la libertad a aquella persona que forma parte de la población civil sin ningún tipo de explicación o justificación, es decir, que no se encuentra realizando en ese momento un posible delito flagrante, ¿no? En este caso, en este primer caso del 160 del COIP, únicamente retiene a aquella persona, sin embargo no la moviliza a ningún lado, ¿no? Solamente la priva ilegalmente de la libertad. Ahora, en el segundo caso, tomamos en cuenta que la priva ilegalmente de la libertad sin ningún tipo de fundamento y asimismo la moviliza a centros no autorizados, como pueden ser cuarteles, como pueden ser, por ejemplo, las UPC, los retenes policiales, entre otros, ¿no? En el primer caso será una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y en el segundo caso de 3 a 5 años, ¿no? El numeral 2 del artículo 203 de la Constitución tiene que ver con la progresividad de los derechos, que se basa en el sistema de progresividad con el cual se contemplarán distintos ejes de tratamiento hasta el completo reintegro de la persona privada de libertad a la sociedad, ¿no? Hasta que se dé su rehabilitación integral. Estos ejes de tratamiento se encuentran establecidos en el artículo 701 del Código Orgánico Integral Penal y son los siguientes: laboral, educación, cultura y deporte, salud, vinculación familiar y social. Respecto al eje laboral establecido en el artículo 702 del COIP, se manifiesta que las personas privadas de libertad gozarán de incentivos laborales dentro de cárceles por actividades encomendadas por autoridades carcelarias, excepto para aquellas actividades propias de aseo y conservación del espacio físico personal, lógicamente que vendrán por órdenes de las autoridades carcelarias, más estas actividades no serán completamente remuneradas, ¿no? Ya que tienen otro fin específico a la parte económica, ¿no? El eje de tratamiento laboral será ejecutado mediante actividades laborales, ocupacionales y productivas de servicios con el fin de desarrollar capacidades, habilidades y destrezas de carácter artesanal, intelectual, manufacturero y producción en planes, programas y proyectos que promuevan la formación y capacitación para el trabajo, producción o comercialización de los productos, bienes, servicios elaborados por las personas privadas de libertad, PPL, en coordinación con entidades públicas y privadas. ¿Cómo se conectan entonces? ¿Cuál es la relación que existe entre las personas privadas de libertad y las entidades públicas privadas? Esto se realizará o será posible mediante la unidad de producción y comercialización, ¿no?, del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Mediante esta unidad de producción y comercialización, lo que es el sistema se conectará con empresas privadas y empresas públicas para que aquellos presos, aquellas personas privadas de libertad que deseen trabajar, lógicamente el trabajo no es algo obligatorio dentro de los centros de rehabilitación social, pero las personas que deseen hacerlo tendrán la posibilidad de realizarlo, ¿no? Como les manifestaba, esta unidad garantizará que las empresas privadas que brinden servicios a los centros de privación de libertad vinculen a personas privadas de libertad en un porcentaje mínimo de 30%, ¿no? Un porcentaje base de 30% en actividades laborales, y las mismas personas que son privadas de libertad y que quieran participar, que estén dentro de este 30%, serán contratadas bajo las modalidades contractuales existentes, considerando el tipo de servicio y previo informe favorable del equipo técnico. Lógicamente, según la dificultad del trabajo, recibirán más remuneración, ¿no? Lo que acabo de manifestar se encuentra establecido desde el artículo 186 hasta el 190 del reglamento del sistema de rehabilitación social. Asimismo, a manera de premisa, manifestamos que según el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es un deber primordial del Estado garantizar la seguridad social para sus habitantes, más aún para las personas privadas de libertad, y que constituye un grupo de atención prioritaria, según establecido en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. En virtud de estos aportes correspondientes a la seguridad social por aquel trabajo, lógicamente las personas que trabajen, y según el artículo 703 del COIP,
Los mismos aportes se deducirán y se distribuirán simultáneamente de la siguiente manera: 10% para la indemnización de daños y perjuicios causados por la infracción o por el delito, conforme disponga la sentencia, ¿no? Reparación integral para aquella víctima. Y asimismo, en el caso de que por cualquier circunstancia no se haya dado la reparación integral o se haya cumplido la misma, los valores serán asignados para el pago de la multa, ¿no? Que puede ir de 3 salarios básicos hasta 24 salarios básicos unificados del trabajador en general. Ahora, tenemos el 35% de lo ganado en su trabajo para la protección, para la prestación de alimentos y atención de necesidades de sus familiares. Un 25% para adquirir objetos de consumo y uso personal. Y el último 30% para la formación de un fondo propio que se entregará a la salida del centro de privación de libertad, ¿no? Respecto al eje de educación, cultura y deporte, los centros promoverán espacios de cultura y deporte y de san esparcimiento, lógicamente para evitar lo que es el consumo de drogas, ¿no? Esto se encuentra concatenado también con la educación. Respecto a la educación, perdón, se establece la obligatoriedad de cumplimiento de los niveles iniciales y lo que son los niveles de educación básica y bachillerato al interior de los centros de privación de libertad. Aquellas personas que no tengan estas instrucciones completadas deberán obligatoriamente tomar clases por parte de docentes, ¿no? Estas clases serán de manera presencial y siempre bajo la supervisión de las autoridades carcelarias, es decir, de los guardias, ¿no? Asimismo, las personas que quieran dentro de privación de libertad acceder a la instrucción superior, es decir, a la universidad, podrán hacerlo, lógicamente, no de una manera presencial, sino más bien de una manera telemática, tal cual estamos haciendo en esta clase, y lógicamente podrán tener las facilidades, ¿no?, para realizarlo, basándonos en el principio dispositivo y que su abogado lo solicite debidamente, ¿no? Respecto al eje de salud, manifestamos que el Sistema Nacional de Salud será el responsable de la atención médica en base a parámetros de urgencia en enfermedades y brindará insumos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades puntuales, ¿no? Asimismo, promoverá la atención de enfermedades psicológicas de acuerdo a cuadros específicos individuales. Es decir, para cada cuadro existirá una atención individual para cada persona privada de libertad, ¿no? Esto es para cuadros específicos individuales. Sin embargo, para la generalidad se establecerán o se brindarán programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de manera general a causa de la gran cantidad de adictos. Estos programas serán dirigidos a poder erradicar la droga dentro de los centros de privación de libertad. Y se dirigirá debidamente a consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, entendiéndose por consumidores ocasionales aquella persona que cuando estuvo fuera de la cárcel tendía a consumir drogas sin una periodicidad definida, pero sí en cierto tipo de situaciones como fiestas, conciertos, paseos, etc., ¿no? Entendiéndose también por consumidores habituales cuando el consumo de una droga adquiere cierta periodicidad y es más frecuente. Esta droga ya es adquirida por el consumidor y posee refuerzos permanentes y la droga juega un papel importante para el desarrollo de las actividades de la vida del consumidor. Tenemos los consumidores problemáticos, cuando el propósito de la vida de una persona gira alrededor de la obtención y consumo de una o varias drogas que afectan notablemente su entorno familiar, académico o laboral. Esos son lo que son los consumidores y sus diversos tipos, ¿no? Respecto a lo que define la doctrina. Respecto al eje de vinculación familiar y social, se promoverán las visitas periódicas de los PPL con los integrantes más íntimos de su familia o de su núcleo familiar íntimo, ¿no? Es decir, cónyuge, hijos y padres, sin ningún tipo de impedimento ni exceso de formalismos, a excepción de diversos casos, como por ejemplo fue la pandemia, casos fortuitos en este caso, por los cuales no se dejaba ingresar en ese tiempo a los familiares de las personas, ¿no?
por último tenemos los numerales 3, 4 y 5 del artículo 203 de la Constitución de la República del Ecuador, que presenta concordancia con el artículo 707 del COIP respecto a la posibilidad de aplicación de regímenes semiabiertos y abiertos en ejecución de pena con la finalidad de generar autoconfianza y autonomía a los PPL para una verdadera rehabilitación. Eso es lo que estábamos comentando anteriormente respecto a los regímenes, ¿no? Que lógicamente los definirá un juez de garantías penitenciarias. Asimismo, como condiciones de inserción social y económica, tenemos que según el artículo 707 del COIP, durante el año siguiente la libertad del PPL se prestará el apoyo necesario a la persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de la reincidencia. Esto lo establece el artículo 707 del COIP. Sin embargo, ni en la Constitución ni el COIP se establecen medidas palpables para poder llevar a cabo este derecho o este apoyo, ¿no? Sin embargo, podemos manifestar que se encuentra como vacío legal y que lógicamente se encuentra el derecho, más no su parte objetiva. Eso ha sido la clase por el día de hoy. Ha sido un placer para mí dirigirme a ustedes. Quisiera recordarles que esta semana no hay deber, ya que se acercan los exámenes la próxima semana. En el transcurso de la semana, de la próxima, les enviaré un video instructivo de cómo se realizan los exámenes y de qué hay que estudiar. Actualmente me encuentro culminando lo que es el examen en la plataforma. Será netamente en la plataforma, no nos conectaremos y tendremos un tiempo preestablecido para terminar el examen, ¿no? Acorde a las preguntas, que pueden ser de índole abierta, pueden ser de elección múltiple o pueden ser de verdadero o falso, ¿no? Listo, muchas gracias y desearles un feliz fin de semana. Gracias.